O aún mejor, para lo que vamos diciendo también en Le Monoplan du Pape, ya pueden las ratas roer graciosamente nuestros manuscritos, porque nuestros motores escriben en pleno cielo las claras estrofas definitivas de acero y de oro. Bueno, estas cosas escribía Marinetti. Me habría gustado, en efecto, ver con qué entusiasmo se recitaban esas cosas en el salón chic de Madame Losef, y sobre todo teniendo en cuenta historias como una de las asistentes a ese salón, la princesa Chapkovsky, la cual, sin duda inflamada por esa misma literatura de conquista de las estrellas, tras un par de semanas de entrenamiento como aviadora en su Rusia natal, partió hacia Trípoli justamente para ponerse con su monoplano al servicio del ejército colonial italiano, al mismo tiempo, más o menos, que Valentín de Saint-Point escribía en el Manifiesto de la Mujer Futurista que lo que falta tanto a los hombres como a las mujeres es lo mismo, la virilidad. Aunque la música de esos salones debía de recorrer todos los tonos, y desde luego Marinetti bien lo sabía, y lo demuestra, por ejemplo, en el modo en que concluye su manifiesto Abajo el tango y Parsifal, subtitulado Carta futurista a algunas amigas cosmopolitas. No olvidéis, dice tras una relativamente larga acumulación de razones para dejar de bailar tangos y escuchar música de Wagner, no olvidéis este último argumento, el único persuasivo para vosotras. Amar hoy a Wagner y Parsifal non è più chic, ya no es chic. Ya no es chic. Desde luego, la guerra vendrá a demostrarlo definitivamente y lo dirá con sus palabras como una de sus razones de lo que la guerra por necesidad hace y deshace. Aquí lo tienen. De nuevo, esto es una viñeta de APA también, en cuyo pie puede leerse: me parece que esta música perderá mucho después de la guerra. Los títulos de los 3 primeros libros de Marinetti, antes de ser futurista, no pueden ser más elocuentes. El primero se titula La conquista de las estrellas, el segundo Destrucción y el tercero La momia ensangrentada. Dejemos ahora el tono romántico, folletinesco que se intuye en esos títulos y dejemos correr si en esos libros Marinetti, orquestando los elementos, emula a Víctor Hugo o a Chateaubriand o a Verhaeren, es igual. Más bien fijémonos en cómo esos 3 títulos parecen definir en perfecto y siniestro encadenamiento los pasos de un proyecto y sus resultados. El ascender a los cielos del primer título, la conquista de las estrellas, tendrá como primer resultado lo que dice el segundo, destrucción. ¿O a qué se asciende al cielo sino a bombardear? Como explícitamente se hace fantásticamente en el monoplano del Papa, donde la bomba, por cierto, es el propio Papa. Es decir, o en la batalla, deja caer al Papa en medio de la ciudad de Roma, destruyéndola. O en la batalla de Trípoli, donde no podríamos decir que no haya fantasía, porque no sería exacto. Los vuelos aéreos son relatados por Marinetti en esa batalla, pero ocurrieron de verdad. Él pudo contemplar la gigantesca masacre desde el avión del capitán Piazza, ver los movimientos de tropas, ver más que nadie y gritar arengando a las tropas como un gran director de escena a 80 metros de altura o como una especie de tremendo escultor, ¿no? Él escribe, por ejemplo, admirar, como él dice, admirar las esculturas que nuestra metralla talla en las masas enemigas. Esos vuelos a Marinetti le ocurrieron de verdad, pero le ocurrieron como culminación de sus propias fantasías. Eso es lo impresionante, lo más impresionante de esta historia, la batalla de Trípoli vivida y cantada por Marinetti
como dice el subtítulo del libro, tuvo lugar el 26 de octubre de 1911, de modo que a escasos 3 años de las primeras grandes demostraciones de vuelo en París, las grandes fantasías de la conquista de las estrellas se cumplían literalmente. Los aviadores italianos fueron los primeros en Trípoli en bombardear a la población civil, desarmada e indefensa, de los oasis de Taquira y Airsará. 7 bombas dejadas caer con la mano desde un avión sobre gentes que ni siquiera habían visto nunca un avión. 7 bombas altamente explosivas, como decían en la época, como dijo la prensa de la época, lanzadas desde el mismísimo cielo como algo definitivo e irrefutable. Esto lo dice Marinetti. Definitivo e irrefutable, como la eliminación de la prosodia, como las aliteraciones, las paranomasias, la duplicación de sustantivos, el paratactismo, la reducción de los verbos al infinitivo, la supresión de la puntuación, las onomatopeyas, las primeras palabras de guerra. Desde el monoplano del Papa, sobrevolando los océanos de bayonetas, como él dice también, Marinetti exclama, simplemente para concluir, destruir, dice Marinetti, destruir, hay que destruir sin parar. Según Marinetti, el monoplano del Papa fue escrito en las trincheras de Sidi Mesri, cerca de Trípoli, fantasía por realidad y realidad por fantasía. La movilización total que supone la conquista de las estrellas no implica otra cosa que la destrucción total. Y aquí algunas de las cosas que en la batalla de Trípoli Marinetti ve desde las estrellas. Yo les voy a citar algunas de las cosas que él ve desde las estrellas. Un artillero, cito literalmente, un artillero que avanza pesadamente con el sable salpicado de grumos de sangre, casquillos y barro, aullando con las mandíbulas dolorosamente desencajadas. 8, he matado 8. O, continúo citando, un sargento con la boca amordazada, con trapos ensangrentados, que levanta gesticulando las manos hacia mí para indicarme con sus 10 dedos bien separados que ha matado 10. Nada iguala, dice Marinetti, el esplendor épico de ese sargento. Bueno, pues aquí tenemos la tercera parte de esa trilogía, las momias ensangrentadas. Primeras palabras de la guerra: la conquista de las estrellas, destrucción, la momia ensangrentada. A la guerra misma le corresponde el resto del trabajo como poeta, como escultor o como arquitecto. Gran hacedor de fantasías. Por ejemplo, como poeta, en las cancioncillas que, según Marinetti, los soldados cantan a voz en grito durante el asalto a las puertas de Trípoli. Di biondina, lo vorresti mai, quell'uccellin lin 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 lin, quell'uccellin lin 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 lin, quell'uccellin lin 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 lin. Una cancioncilla onomatopéyica, aunque de Uccellini podríamos hablar mucho. Y el péndulo futurista, al mismo tiempo. Por ejemplo, bueno, aquí están esas cosas que escribe Marinetti. Por ejemplo, en Sanctuntum, versos libres sobre la batalla de Adrianópolis, o en 8 almas en una bomba, novela explosiva. No solo leemos o vemos estas habituales onomatopeyas presentes en los mismos títulos siempre equivalentes, sino también, por ejemplo, dice Marinetti, escribe Marinetti, miembro viril, desflorar, vulva, fecundación, besos, seguido de, o paralelo a, granada de metralla, rajar, cuerpo enemigo, guerra, lágrimas de sangre. Versiones mecánicas, por tanto, de ese famoso Uccellin lin lin, aunque ya sin pizca de malicia. O, por ejemplo, no solo como poeta, también como escultor la guerra, como escultor y bien moderno, dando cumplida cuenta de
de aquel título de otro de los manifiestos de Marinetti, ¿no? El hombre multiplicado y el reinado de la máquina, donde habla de la futura e inevitable identificación del hombre con el motor, de la creación del tipo inhumano y mecánico, de los interruptores de la potente electricidad fisiológica, del fatal desarrollo de paletas en la cara anterior del esternón, de modo que el hombre del futuro será el mejor aviador, del olfato mecánico, del emparejamiento con los motores, etcétera, etcétera. Cómo seguir, desde luego, hablando de estas cosas, si es que es posible, sin pensar en esa gigantesca cirugía y en esa colosal ortopedia a que dio lugar la guerra y que estos pavorosos tomos de Friedrich, a los que pertenecen estas fotografías, Guerra contra la guerra, hicieron saltar a los ojos de los espectadores supervivientes, convirtiéndose primero en escuela de artistas y luego, desde luego, en gran espectáculo en los muchos libros morbosos que a lo largo de los años le siguieron. Escuela de artistas de posguerra, desde luego, aunque la primera palabra ya estaba dicha en la preguerra futurista. ¿Y de qué modo? Si a Boccioni, esta es una escultura de Boccioni, si a Boccioni su fusión de cabeza y ventana, en fin, ¿a quién se le ocurre una escultura que es la fusión de cabeza y ventana? Si a él le pareció un fracaso, y probablemente él mismo la destruyó junto con otras de sus obras de aquel momento, y en efecto, más que fusión de cabeza y ventana, como continuidad en el espacio, que es como él la describía, que diría el manifiesto técnico de la escultura futurista, lo que se produce aquí es un doloroso empalamiento, ¿no? Hay fragmentos de ventana bien visibles y hasta un mechón de cabellos de mujer, dice, en fin, pero también partes perfectamente modeladas, como en cualquier escultura tradicional, de modo que da la impresión de que ahí a la escultura, a ese arte que no por casualidad, o sin duda Boccioni creía que era el más momificado de todos, le están aplicando su propio tormento. De otra de sus obras, Cabeza más casa más luz, dijo Roberto Longhi que nunca llegaría a ser cabeza, casa, luz. Fracaso del escultor haciendo, pues, pero no anunciando, porque en fusiones de esas la guerra será también definitiva e irrefutable. La guerra es la gran maestra de la fusión, porque puestos a introducir la realidad de la obra de arte o la realidad en la obra de arte, tal como reclama Boccioni como culminación de su manifiesto sobre la escultura futurista, ¿quién lo conseguiría mejor que la guerra misma? Picarol, por ejemplo, bueno, estas son imágenes de estos libros, Guerra contra la guerra, imágenes fantasmales de Verdún publicadas con cuerpos calcinados dentro de la maquinaria. Pero fíjense, Picarol, por ejemplo, en Kultur, ¿no?, que es uno de sus grandes libros, 1916, más allá de cualquier collage o assemblage, lo dejó claro todo con magnífica sencillez. El pintor desea que le haga un retrato y cómo ha de ser al óleo, el militar al petróleo. Primeras palabras de la guerra, por tanto, de nuevo, ¿no? La escultura de Boccioni, ¿qué será, como les digo, sino un destello didáctico, esa primera escultura de guerra? Anuncio y proclama, está diciendo, he aquí la guerre, madame Losef, he aquí la guerre, madame Tchaikovsky, porque, por otra parte, y puestos a denostar los museos, como hacían los futuristas, ¿quién podía igualar los trabajos de la guerra en cuanto a iconoclastia? Las fotografías, por ejemplo, que Stefano y Sino Serafín tomaron de los yesos de la Gipsoteca Canoviana después del bombardeo de las tropas austríacas. ¿Quién podría igualar estas cosas? ¿Quién sería capaz de igualar estas cosas? Deseamos demoler los museos y las bibliotecas, decía Marinetti en el punto 10 del manifiesto futurista, una cantinela que por otra parte los futuristas repetirían tantas veces, pero lo que vemos en las fotografías de estos yesos
hechas por los hermanos Serafín, estas obras originales, los yesos, las únicas, en verdad únicas y originales piezas de Canova, sus yesos reducidos a pedazos, eso nos habla de algo más que de la realización de esa fantasía de destruir los museos. Nos hablan sobre todo de la simultaneidad con la que se producen la desaparición de la figura humana representada en el arte con la histerización de la verdadera figura deformada, mutilada, visible a través de otros medios, del modo en que la naturaleza ya no es la imagen de lo incontrolable, sino lo artificial convertido metafóricamente en otra naturaleza, del hombre de acero, tanto como de la tempestad de acero, y de la guerra como de la gran catástrofe natural. Nos habla, en fin, de esta iconoclastia imperfecta que es la de los artistas, de cómo el arte se vuelve monocromo mientras crecen hasta el límite de lo impensable las imágenes del horror como contactos o como huellas directas del horror mismo. Gran obra de arte de los últimos días de la humanidad, la masa modelada por la metralla, como decía Marinetti, masas de yeso o de carne, aunque la carne escasee, como ya hemos visto también. Pero como la metáfora preferida del futurismo enseña, de cualquier cosa puede hacerse carne, carne picada y viceversa. Hasta los pasadistas lo habían aprendido. La guerra es la gran maestra. Por ejemplo, Camille Mauclair en L'art assassiné, ¿no? El arte asesinado. Ya desde el mismo título, el arte asesinado antropoformiza el arte, aunque sea en esa inversión provocada por su asesinato, ¿no? El arte es un cuerpo que ha sido asesinado, un deseo, por cierto, el de asesinar el arte, tan común en las vanguardias. Lo primero que sorprende del texto de Camille Mauclair, este folleto publicado en los años de la guerra, es el tono altamente irónico. Y no se trata de una ironía involuntaria en este caso, sino bien conscientemente construida en los contrastes que sobre las obras de arte mutiladas pueden hacerse. Se trata literalmente de un discurso, lo que hace Mauclair, de un discurso sobre lo que queda, en el que la cultura, no la guerra, es presentada como la tecnología de la destrucción. No la guerra, sino la cultura. Descripción teatral de los combates, cultura contra arte, tecnología contra espíritu, espíritu contra carne, el vandalismo científico. Estas son páginas de este librito. Tiene como resultado le carnage des statues, la carnicería de las estatuas, dice Mauclair. La piedra de las estatuas, por tanto, se carnifica, con lo que la humillación se produce en la piedra, en la carne y en el espíritu. Ahí está la gran última unión de dolor e ironía, la definitiva fusión, sin duda, de todas las obras mutiladas que muestran las fotografías que acompañan el texto de Mauclair, la del gran Cristo de la iglesia de Revigny, es la más clásica, tienen busto, ese Cristo ya no lo tiene. Y lo que ese Cristo tiene, miembros colgantes, un brazo, una mano, unos pies, como ven, es lo que las estatuas clásicas no tienen. La guerra es el sueño de Pigmalión invertido. Bien lo anuncian todas esas metáforas del futurismo. Aunque, ¿qué importa si escasea la carne? De ese Cristo solo queda, como ven, una mancha de humo. Fíjense en estos grandes espectáculos del progreso que Marinetti nos propone siempre, sin detenerse ni un momento, como el progreso impone, escribe Marinetti en La guerra eléctrica. Guardaos de criticar al progreso, el progreso siempre tiene razón. Eso escribe, pero no basta. Permítanme que les lea entero lo que sigue. Esto lo escribe Marinetti. Del extremo oriente acaba de llegarnos el más claro, el más violento de los símbolos futuristas. Existe actualmente en el Japón un comercio de los más extraños, el comercio del carbón de huesos humanos,
Desde que todas las fábricas de pólvora comenzaron a trabajar en la preparación de una nueva sustancia explosiva más mortífera de cuantas se conocen hasta hoy. Esta nueva mezcla formidable tiene por elemento principal el carbón de huesos humanos, dotado de la cualidad de absorber rápidamente el gas y los líquidos. A este fin, innumerables comerciantes japoneses exploran en todos los sentidos los vastos campos de batalla manchurianos, sembrados de cadáveres. Se descubren enormes zanjas febrilmente y grandes montones de esqueletos se destacan aquí y allá en amplios horizontes belicosos. 100 fsin, 7 kilos de huesos humanos, solo cuestan 92 kopecks, que no es un precio ciertamente alto. Los comerciantes japoneses que dirigen este comercio futurista no compran cráneos, pues los cráneos, según parece, no reúnen las condiciones necesarias. Yo comparto su desdén por esos lamentables cofrecillos de la antigua sabiduría. Compran, por el contrario, por montones, todos los demás huesos para expedirlos a Japón, y la estación de Beniku aparece a lo lejos a los viajeros del Transiberiano como una gigantesca pirámide blanquinosa, esqueletos de héroes que serán luego machacados en morteros por sus hijos, parientes o convecinos y bárbaramente vomitados por las piezas de artillería allá muy lejos contra los pálidos rostros alineados de los ejércitos enemigos. Muchas palabras, sin palabras. Así son las fantasías cumplidas. ¿Qué tendrá de extraño que Marinetti cite a menudo una frase del aviador Blériot, héroe de guerra, que dice: «Todavía necesita el progreso muchos cadáveres»? Si lo dice un aviador, no hay problema, porque los cadáveres llenarán el océano. ¡Qué mejor espectáculo que el del mar muerto desde las estrellas! La demolición de los museos y las bibliotecas, eso es lo que pedía el manifiesto futurista. El caricaturista francés Tap interpretó esa idea con pulsión de artista moderno. Al pie de su caricatura dice: «Impresión de arte, qué belleza». Apa, por su parte, en Kameraden, lo interpretó de un modo bien simple, un monigote. Tal vez no era necesario mucho más. Antes de que anarquistas como Piercarlo Magnani acusaran a Marinetti de ser un futurista de la Edad de Piedra, él había sentido gran admiración por los anarquistas y por sus méritos, empezando, claro está, por las lecturas de George Sorel, de la huelga general y de la violencia, y de Tommaso Monicelli, de vanguardia socialista. Pero hablando de demoler, ¿cómo olvidar ese poema del propio Marinetti, titulado originalmente Invocación contra las ciudades, y vuelto a publicar en la revista Poesía como Elogio de la dinamita? Hay que recordar solo una cosa más, lo que a Marinetti había admirado a Ottavio Dinale, director de una revista cuyo título era precisamente La demolición. El propio Marinetti llegó a colaborar. La demolición es la gran fantasía, una de las más aclamadas beautés de la guerre, como las llamaría Aragón, el gran espectáculo. La demolición de Roma, de Florencia, de Venecia, esas, como las llamaba Marinetti, las 3 heridas purulentas de Italia. Eso es lo que esperaba contemplar Marinetti desde su monoplano, el gran teatro de variedades de la demolición. Al terremoto, escribe Marinetti, nuestro único aliado, dedicamos los futuristas las ruinas de Roma. Las ruinas de las ruinas. También la guerra asomándose por los Alpes, como en esta caricatura de Apa, ¿no? Sabe que en Italia tendrá mucho trabajo. En esta caricatura al pie dice: tengo mucho trabajo. Aunque en verdad, como en cualquier parte, como en realidad muestra esta caricatura de Apa, todos tienen mucho trabajo. La demolición
es el gran tema de la vanguardia y de la guerra, y en el que la ironía que la guerra lleva de ventaja a la vanguardia se hace más patente. Aquí tienen, para empezar, por ejemplo, una escena de prestidigitación de los tiempos modernos. Teatro de variedades, justamente, como quería Marinetti, una caricatura publicada en Life. El pie dice: señoras y señores, aquí ven Bélgica, aquí no la ven. Y aquí, en esta caricatura de Luce, ¿no?, el verdadero sentido, el más profundo del teatro de la guerra, ¿no?, al pie dice: si el dios de la guerra nos abandona, ¿qué haremos? Y le contesta: montaremos una empresa de demoliciones. También Friedrich lo vio claro, en fin, cuando encabezó las fotos de cuerpos mutilados y deformes, de cirugía brutal y de cruda ortopedia, con la foto de un edificio en ruinas, ese que ven a la derecha, una iglesia a cuyo pie escribió: estos son los trabajos de restauración del capitalismo. Restauración, demolición, ironía, la guerre, madame. Pero, ¿a qué nos lleva la demolición? ¿A qué nos lleva sino a despejar el terreno para la construcción posterior y, por tanto, para la arquitectura? La arquitectura futurista, escribía Santelia en su manifiesto, se desprenderá de la tradición y volverá a empezar desde el principio, abolirá lo decorativo, se organizará en grandes agrupaciones de masas, durará menos que nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con respecto a la demolición, a esa empresa de demoliciones que es la guerra, todo eso no puede parecer más claro. La guerra justamente confirmaría dos cosas. La primera, el triunfo de la aviación, como dicen estos libros que aquí ven, o por decirlo así, la conquista de las estrellas. Y la segunda, que las casas y los monumentos, las ciudades enteras, iban a ser demolidas, o sea, la destrucción. Y todo ello a costa, irónicamente, claro está, de una gigantesca broma, que es la broma de las momias ensangrentadas, los soldados desconocidos. Pero hablemos de arquitectura y de guerra, hasta podríamos decir de arquitectura futurista. Hugo Oggetti publicó en 1918 un libro que se titula Los monumentos italianos y la guerra. Fotoplanos como este que ven aquí de los bombardeos de Venecia, sobre todo una serie de fotografías nos muestra cómo esos grandes edificios italianos, esos grandes monumentos italianos, fueron protegidos de los bombardeos enemigos durante aquellos años. Leyendo el texto de Oggetti al pie de la letra, enseguida advertimos cómo la necesidad coincidía absolutamente con la forma misma de las cosas y las casas iban a adoptar, como grandes camaleones pétreos, esas formas de la necesidad. Decía Oggetti, por ejemplo, los hidroaviones llegan sobre Venecia casi siempre en noches de luna, cuando Venecia está claramente visible desde lo alto, circundada de aguas y entrecruzada por los canales que reflejan sus perfiles tan claros como una carta topográfica. Esa carta topográfica se ha hecho realidad, se ha materializado en 3 dimensiones como cubos en estos monumentos, en estas magníficas, absolutamente magníficas fotografías del libro de Oggetti. Vemos catedrales, iglesias, palacios, altares, fuentes desaparecer en el interior de las cajas de madera. Nada queda de todos esos monumentos más que una especie de lejana forma esencial, una forma disminuida, que mucho tiene que ver con la arquitectura moderna, desde luego, donde están las molduras, los pliegues, las arrugas, el trabajo, el tiempo, la ornamentación de tantos mármoles preciosos. Las manos ya no los tocarán. Lo que vemos ahora es el cajón, este cajón de un tiempo instantáneo. La guerra lo ha embalado todo y lo ha hecho de una vez por todas, para siempre. Y la posguerra, desde luego, no lo desembalará, porque esto será la arquitectura moderna. De hecho, ¿a qué nos recuerdan todas estas cajas? Sino, por ejemplo, a la barraca del capitán Sabino
que comandaba la batería instalada en las trincheras del oasis de Bumeliana en la batalla de Trípoli. Marinetti dice: una barraca, escribe Marinetti, una barraca hecha con cajas de municiones rellenas de arena. Este era el lugar de mando de la batalla de Trípoli. Marinetti, Sabino, el capitán de Rossi están comiendo en esa barraca los macarrones más ricos del mundo. Macarrones calientes y rojos, dice Marinetti. Tenderete, barraca, casa o caja de cajas o casa de cajas, pero de cajas de municiones. Así es como se construye esta historia. Así que no hay nada que desembalar, ni ahí en lo que Oggetti nos enseña en los monumentos italianos de la guerra. Tampoco ahí están las casas y ahí están los mayores, los más grandes monumentos rendidos a ese ensamblaje de tablones. Ahí dentro están los pilares acritanos, las estatuas de los reyes, la esquina de San Alipio, el monumento a Coleoni o el Gatamelata, que son estos dos que tienen en las imágenes. Ahí está esa caja crucificada y cubista que es el mausoleo de Gala Placidia, metido dentro de una caja. Todo ha sido embalado en defensa propia, naturalmente. Esta es la gran mudanza que provoca la guerra. ¿No proponía Marinetti en uno de sus manifiestos más premonitorios, un manifiesto titulado «La única solución al problema financiero», como única solución, precisamente, la venta de todo el patrimonio artístico italiano? Si necesitamos dinero, vendamos todo lo que tenemos. Bueno, eso es más o menos lo que ha ocurrido. La guerra hará lo imposible por cumplir con la vanguardia, y si no, bueno, aquí están los caballos de San Marco transportados, o las pinturas de Tiziano embaladas y transportadas a un destino inimaginable. La guerra, como les digo, hará lo imposible por cumplir con los deseos de la vanguardia. Y si no, ¿qué significan las guías turísticas, ¿no? Las guías turísticas, bueno, aquí tienen algunas de estas guías turísticas, ¿no? Las guías turísticas que Michelin, por ejemplo, estos son tarjetas postales, ¿no? Álbumes de tarjetas postales de la guerra, Verdún en ruinas, álbum souvenir de l'Osier de Daumont, y las guías turísticas de Michelin de los campos de batalla. Las batallas de Reims, la batalla de Verdún, las batallas del Marne, visitas a los campos de batallas, a las trincheras, a las fortificaciones, a las alambradas, a los bosques calcinados, a los pueblos destruidos, a los monumentos demolidos, a las obras de arte desaparecidas, acompañados por planos fantasmales. Estas son páginas de estas guías, planos como este, por ejemplo, con los puntos negros en los lugares exactos donde cayeron los obuses en los sucesivos bombardeos del barrio de la Catedral de Reims. Con la mayor naturalidad, estas guías guían, en definitiva, a lo desaparecido, a la nada, es decir, al futuro. Y siendo futuristas como son, ya es ironía que el tiempo verbal usado en estas guías tenga que ser el pasado, aunque tal vez esa es la condición inefable. Por ejemplo, al azar, digamos, ¿no? Aún en Reims. Por ejemplo, les leo trocitos de cómo se escriben estas guías. Sala de Tau o Sala de los Reyes, ver plano, página 33. Al final del patio había una gran sala. Se accedía por una escalera de hierro forjado de finales del siglo XVIII. Una edícola formaba un porche al final de la escalera. Tenía 2 plantas, etcétera, etcétera. O al azar también, la iglesia de San Pedro en Tinqué, completamente destruida, tan solo contenía una curiosidad, una adoración de los pastores pintada sobre madera en el siglo XVI, con marco de la misma época, que colgaba del lado izquierdo de la nave. O, por ejemplo, Saint-Thierry, ver itinerario, página 134. La iglesia de Saint-Thierry presentaba
algunas partes remarcables, el pórtico, la nave, la tribuna. El pórtico del siglo XII se cubría con un tejado del siglo XVII. En el interior había una sillería gótica y un bajo relieve del siglo XVI representando el martirio de San Quintín. Todo se encuentra en ruinas, etcétera, etcétera. Ya solo les diré que la guerra, bueno, estas son páginas de estas guías turísticas, este es el colofón de una de ellas, esqueletos en las trincheras. Ya solo les diré que la guerra, al acabarse, puede provocar melancolía, sobre todo a los artistas y a los poetas, que, en fin, nacieron bajo el signo de Saturno, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias.